Retomando lo último que dije en la clase anterior acerca de lo que yo llamo la responsabilidad política del Poder Judicial en Chile, les puedo señalar lo siguiente. En septiembre de 1973, la Corte Suprema estaba presidida por don Enrique Urrutia Manzano. Y don Enrique Urrutia Manzano formuló la siguiente declaración al día siguiente de la intervención militar. O sea, no esperó nada. ¿Qué dijo? Mire, y por favor, esto lo hizo a nombre propio, a nombre de la Corte Suprema y a nombre de todo el Poder Judicial, sin haberlo consultado. ¿Y qué dijo él? El presidente de la Corte Suprema, en conocimiento del propósito del nuevo gobierno de respetar y hacer cumplir las decisiones del Poder Judicial, sin examen administrativo previo de su legalidad, como lo ordena el artículo 11 del Código Orgánico de Tribunales, manifiesta públicamente por ello su más íntima complacencia, en nombre de la Administración de Justicia de Chile, y espera que el Poder Judicial cumpla con su deber como lo ha hecho hasta ahora. O sea, reconoce a la Junta Militar como el nuevo gobierno de Chile, al día siguiente de la intervención. ¿Y por qué digo esto? Porque el 13 de septiembre es el Pleno de la Corte Suprema, o sea, todos los ministros de la Corte Suprema, los que realizan una manifestación en el mismo sentido. Es decir, de alguna manera, la Corte Suprema, el día 13, 2 días después de la intervención, ratifica lo que había obrado su presidente el día 12, pero lo más importante, la Corte Suprema se pone a disposición del gobierno militar. Entonces, cuando después comienzan y se descubren un sinnúmero de situaciones complejas, viven, digamos, los acuerdos, o sea, todo lo que fueron las comisiones investigadoras, resulta que los culpables siempre los buscamos, por acción, los buscamos en las Fuerzas Armadas. Fueron condenados, algunos están cumpliendo condena, otros han fallecido, otros eludieron su responsabilidad, pero cuando en algún minuto alguien acuñó esa frase de los cómplices pasivos, me parece que el Poder Judicial en nuestro país en aquella época salvó olímpicamente, porque ellos tenían la prerrogativa y la potestad de haber evitado un sinnúmero de situaciones y no lo hicieron. ¿Qué dijo la Corte Suprema? En Santiago, a 13 de septiembre de 1973, la Corte Suprema de Justicia, constituida en tribunal pleno, en el Palacio de los Tribunales y presidida por don Enrique Urrutia Manzano, y con la asistencia de los ministros señores Varas, Eizaguirre, Ortiz, Borges, Retamal, Maldonado, Pómez, Silva, Rivas y Correa, o sea, estaban todos, acordó: 1. Ratificar la declaración del presidente del tribunal dada a conocer por los medios informativos de gobierno y que es del tenor siguiente. O sea, ratificaron lo que el presidente de la Corte Suprema había hecho el día anterior. Segundo, disponer que los distintos tribunales de justicia de la Nación continúen cumpliendo sus labores ante la certeza de que la autoridad administrativa respectiva les prestará la garantía necesaria en el desempeño normal de sus funciones. Transcríbase al señor Ministro de Justicia y a las Cortes de Apelaciones del país. O sea, en definitiva, el primer poder del Estado que se puso a disposición del gobierno de facto fue la Corte Suprema. Y por lo tanto, cuando se tenga que realizar este juicio histórico a los llamados cómplices pasivos, me parece que la Corte Suprema debería estar en un lugar relevante en cuanto a responsabilidad. Y por eso que tuvieron que pasar muchísimos años hasta que algunos presidentes de Corte Suprema de data reciente reconocieron que como tribunal máximo del país y como poder judicial no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y es por ello que pidieron perdón. Bien, con ello entonces vamos
ustedes pueden darse cuenta que hemos ido avanzando en este proceso histórico-político a efectos de que podamos ir entendiendo cómo son estas sutilezas y estas lógicas de trabajo. Nosotros estamos trabajando sobre antecedentes históricos jurídicos. Es decir, no estamos trabajando sobre artículos de prensa, escrita de la época, sobre comentarios radiales, sobre panfletos. No, estamos trabajando sobre documentos históricos jurídicos. El acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados del 23 de agosto de 1973 y su impacto en la toma de decisión de la intervención militar. 2. La respuesta del presidente de la República, Salvador Allende, el día 24 de agosto al acuerdo de la Cámara de Diputados. 3. La declaración expedida el 12 de septiembre de 1973 por el presidente de la Corte Suprema. 4. La ratificación de esa declaración por parte del Pleno de Ministros de la Corte Suprema del día 13 de septiembre de 1973. Y ahora vamos a analizar otro documento, porque para poder entender por qué en diciembre de 1973, es decir, 3 meses después de la intervención militar, surge la idea de estructurar una nueva constitución, ¿por qué en tan poco tiempo surge esto? Bueno, surge porque el punto de partida del proceso constitucional de 1980 está en un discurso que pronunció Augusto Pinochet el 11 de octubre de 1973. Resulta que este discurso mucha gente no lo conoce, no sabe de su existencia. Pero si uno lee este discurso, uno puede comprender, o debió haber comprendido, me parece que esa es la frase, debió haber comprendido que el régimen militar no tenía carácter transitorio. Yo les voy a demostrar que con este antecedente histórico jurídico, el destino del país estaba trazado para muchísimos años. O sea, a ver, si en septiembre de 1973 se hablaba de gobierno de transición, gobierno de restauración, a efectos de que lo más pronto posible volviéramos al cauce democrático, un mes después, esa lógica, ese razonamiento cambió diametralmente en 180 grados. ¿Qué se dijo en este discurso? Augusto Pinochet hizo este discurso y dijo que ellos habían asumido este deber con absoluta responsabilidad y con la certeza de estar cumpliendo cabalmente con la misión que el Estado les asignaba, como fuerzas vigilantes de su seguridad interna y custodia de los más altos valores morales, intelectuales, sociales, políticos y económicos. Señaló, los últimos años del gobierno de la nación han arrastrado al país a variados trastornos destinados a producir entre los chilenos la miseria, el odio y la violencia. Por ello, como paliativo de tan nefastos sucesos, las Fuerzas Armadas y Carabineros asumieron el gobierno, inspirados en la noble misión que como hombres de armas les dispone la ley, la que no solo es preservar fundamentalmente la soberanía de la nación cuando ésta se ve amenazada interna o externamente, sino en velar por mantener el orden interno y la seguridad física y moral de todos los conciudadanos. Objetivos que se trazaron en ese minuto. Restablecer el Estado de Derecho. Cuando el Estado de Derecho es vulnerado sin que se dé la ocasión a ningún pronunciamiento ni positivo ni negativo de las Fuerzas Armadas y de orden, y los acontecimientos se desarrollan bajo un aspecto físicamente pacífico, sin que se advierta la profunda descomposición moral y económica porque se atraviesa, es porque se ha llegado a un caos interno que coloca al Estado
en el más grave peligro para su normal desenvolvimiento. Por favor, es como estar escuchando el acuerdo de la Cámara de Diputados, con distintas palabras. Más condenable aún será para aquellos a quienes por todos sus medios la ciudadanía les reprobó los actos ilegítimos que en el mandato de gobierno asumían y mantenían. Actitud más que rígida era suicida. Reclamo democrático no fue escuchado. Miren, esto es el acuerdo de la Cámara de Diputados. Miren, el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, los gremios, las mujeres, la juventud, así lo expresaron reiteradamente. Y su párrafo siguiente, no se acató a la Cámara de Diputados que mostraba el grave quebrantamiento de la Constitución por el régimen marxista. Señalaba el propósito inmoral de instaurar un sistema totalitario, con el desconocimiento y el atropello sistemático de los demás poderes del Estado, ya que se privaba a los ciudadanos de sus garantías individuales. O sea, este discurso toma como base el acuerdo de la Cámara de Diputados para decir, mire, el gobierno estaba al margen de la ley, teníamos que intervenir. Se burló el reclamo de la Corte Suprema de Justicia por la acción ilegítima de la autoridad administrativa. Desastre incalculable. Miren, calibren las palabras. No estamos aún en condiciones de medir en toda su magnitud el mal que se le ha causado a nuestra patria, pero ya los chilenos hemos escuchado el balance del estado financiero de la nación que ha hecho el Contralor General de la República y las medidas de orden económico que se deben adoptar para enfrentar la grave crisis que se avecina, como lo indicara el señor Ministro de Hacienda en la presente semana. Los responsables pagarán. Por ello, ningún funcionario político dejará de pagar su responsabilidad y no quedará impune por estos delitos que van contra la contextura misma de la patria. Hoy, al construir la nueva sociedad, lo hacemos tomando como base estos factores. Contra la dictadura marxista. Hay todo un tema ahí vinculado a ese tema. Subsiste el estado de guerra. La situación se controla, pero persiste la amenaza externa e interna de chilenos que se sienten rabiosamente defraudados en sus propósitos totalitarios y desde otros países inciten a extranjeros a luchar contra sus propios hermanos. Por ello, subsisten el estado de guerra interno y el estado de sitio, del cual la ciudadanía tiene que tomar cabal conciencia, porque de su espíritu de responsabilidad depende el éxito de nuestras gestiones de paz y concordia, en que estamos empeñados por el bien de Chile y sus hijos. El fracaso será el fin. Conciudadanos, no es tarea grata y fácil que estamos desarrollando. Es labor difícil y sacrificada, que requiere el aporte solidario y colectivo de todos nosotros. El fracaso de nuestra misión será el fin de Chile y de sus hijos. Miren, pongan atención. Por ello nuestra actuación es solo el resultado de una tragedia nacional, en el que la responsabilidad debe ser compartida por todos los chilenos, en la medida que hicieron o dejaron hacer el mal. Sacrificio compartido. Hay todo un tema que ustedes cuando lo lean lo van a aquilatar. También viene rechazo a la concepción marxista, hay un aspecto vinculado al desarrollo económico y justicia social, política pragmática, equidad de beneficios, pueblo organizado, juventud y mujer, realismo y no teorización, educación y cultura, moralidad y disciplina, nueva constitución. Aquí entonces es cuando surge la nueva constitución. ¿Y qué dice? Mire, afianzadas las metas anteriores, las Fuerzas Armadas y de orden darán paso al restablecimiento de nuestra democracia, la que deberá renacer purificada de los vicios y malos hábitos que terminaron por destruir nuestras instituciones. Comentario. Si hay un error que no podemos volver a cometer ahora que estamos pensando en un cambio constitucional, es pensar, como lo hicieron las Fuerzas Armadas,
que Chile nacía conjuntamente con ellos. Chile tenía una tradición democrática de muchísimos años atrás, y habían aspectos que indudablemente deberían ser considerados, porque lo que es bueno debe mantenerse, lo que está mal debe rectificarse. Es decir, cuidado con ese error que hemos cometido desde el retorno a la democracia, creer que cada gobierno que asume es un gobierno de instauración. Eso no es así. ¿Qué decía esta carta, o este discurso más bien dicho? Una nueva constitución política de la República debe permitir la evolución dinámica que el mundo actual reclama y aleje para siempre la politiquería, el sectarismo y la demagogia de la vida nacional. Que ella sea la expresión suprema de la nueva institucionalidad. Y bajo esos moldes se proyectan los destinos de Chile. En ella, conforme a nuestras mejores tradiciones históricas, el pueblo deberá ser el verdadero origen y destinatario del ejercicio del poder. Vamos a analizar estas frases más adelante. Con el progreso finalizará la misión. Y aquí está el cambio de switch. Reconstruir siempre es más lento y más arduo que destruir. Por ello sabemos que nuestra misión no tendrá la transitoriedad que desearíamos. Y es así como no damos plazos ni fijamos fecha. Por eso entonces, que fueron 17 años y pudieron haber sido 26. Entonces alguien se pregunta, ¿cómo? Aquí está la respuesta. Al mes de la intervención militar, las Fuerzas Armadas nos dejó claro a todos que ya no eran un gobierno de transición, sino que era un gobierno que de alguna manera pretendía sentar las bases de un nuevo Chile. Y eso me parece que es un profundo error. Porque el Chile surge allá por 1800. Y ese Chile se desarrolla y crece. Pero Chile no puede nacer con cada elección presidencial. Eso me parece que es de una arrogancia que, a mi entender, no admite análisis. ¿Qué más se dijo después? Solo cuando el país haya alcanzado la paz social necesaria para el verdadero progreso y desarrollo económico a que se tiene derecho, y Chile no muestre caras con reflejos de odio, será cuando nuestra misión habrá terminado. Para acelerar estas metas, pedimos a Dios su ayuda y a nuestro pueblo su abnegación y patriotismo, y a quienes tienen la responsabilidad de gobierno, su propia entrega, sin limitación en beneficio de la causa que han abrazado. Luego hay un aspecto que habla sobre el espíritu portaliano, y finalmente la última frase de este discurso dice, mire, conciudadanos, juro ante la bandera de los padres de la patria, que a los que tenemos hoy la responsabilidad del gobierno, no nos lleva a otro norte sino el de servir a Chile con toda fe y patriotismo, y si es necesario, dar nuestra vida, gustoso la daremos, ya que como hombres de armas juramos entregarla en bien de Chile y su destino, y que hoy lo sellamos ante el país entero con un viva Chile nacido de lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo vamos a entender todo lo que ocurrió después del punto de vista gobierno, institucionalidad, nueva constitución, si no es a partir de este antecedente? Este antecedente a nosotros nos dice, mire, nosotros asumimos el país porque el país representado por sus autoridades, principalmente el Parlamento, nos hizo saber de la desintegración moral que vivía bajo el régimen de la Unidad Popular. Y a partir de ello, entonces, algo que era inicialmente transitorio, hoy día no tiene plazos, no tiene metas, sino que el objetivo es, de alguna manera, que en algún instante nos vamos a retirar, pero no damos plazo, no damos fecha, no damos momento. Eso en definitiva nos debe marcar y hacernos entender por qué el régimen militar duró el tiempo que duró y por qué pudo haber durado más. Porque había una concepción acerca de la forma como el país debería ser estructurado que era completamente diferente de lo que hasta esa fecha se canalizaba. Gracias.